El 16 de agosto de 1815, en una pequeña aldea llamada Becci, en las colinas del Piamonte italiano, nació un niño que estaba destinado a revolucionar la educación católica y convertirse en el padre espiritual de millones de jóvenes en todo el mundo. Su nombre era Giovanni Melchiorre Bosco, pero la historia lo conocería como San Juan Bosco, el santo de la juventud. Juan nació en una familia campesina extremadamente pobre. Su padre, Francisco Bosco, era un humilde agricultor que luchaba constantemente para alimentar a su familia, trabajando tierras que no le pertenecían. Su madre, Margarita Oquiena, era una mujer de fe profunda y determinación extraordinaria, que se convertiría en la primera y más importante maestra de Juan. Cuando Juan tenía apenas 2 años, su padre murió repentinamente, dejando a Margarita sola con 3 hijos pequeños y deudas que parecían imposibles de pagar. La situación era desesperante. No tenían casa propia, no tenían dinero, y el trabajo agrícola apenas proporcionaba lo suficiente para sobrevivir. «Hijos míos», les dijo Margarita reuniendo a Juan y sus hermanos después del funeral de Francisco, «Dios no nos ha abandonado. Tenemos poco dinero, pero tenemos mucho amor. Trabajaremos duro, nos ayudaremos unos a otros y confiaremos en la providencia». Desde pequeño, Juan mostró una inteligencia excepcional y una personalidad magnética que atraía tanto a niños como a adultos. Pero lo que más impresionaba a quienes lo conocían era su capacidad natural para liderar y organizar a otros niños. A los 9 años, Juan tuvo un sueño que cambiaría para siempre el curso de su vida, y que él recordaría con perfecta claridad hasta su muerte. En el sueño, se encontraba en un gran patio lleno de niños que peleaban, blasfemaban y se comportaban como animales salvajes. Juan trató de detener las peleas usando sus puños, pero una voz dulce le dijo: «No con golpes, sino con mansedumbre y caridad deberás ganar a estos amigos tuyos». Al voltearse, vio a una señora de belleza indescriptible vestida con un manto resplandeciente. «Vuélvete humilde, fuerte y robusto», le dijo, «y lo que ahora ves suceder con estos animales, deberás hacerlo con mis hijos». Juan miró nuevamente hacia el patio y vio que los niños salvajes se habían transformado en mansos corderos que jugaban pacíficamente. Luego se transformaron en niños que estudiaban, trabajaban y oraban con alegría. «¿Quién es usted?», le preguntó Juan en el sueño. «Soy la madre de aquel a quien debes aprender a amar», respondió la señora. «A su tiempo, todo lo comprenderás». Cuando Juan despertó, corrió inmediatamente hacia su madre. «¿Mamá?», le gritó emocionado. «He tenido el sueño más extraño. Había niños que se portaban mal, y una señora hermosa me dijo que tenía que ayudarlos». Margarita escuchó atentamente el relato completo del sueño. Al final, le dijo con seriedad: «Juan, no debemos burlarnos de los sueños. Tal vez Dios te está mostrando lo que harás cuando crezcas. Quizás serás sacerdote». A pesar de su inteligencia evidente y su deseo ardiente de estudiar, Juan enfrentó obstáculos enormes para obtener una educación. Su familia no tenía dinero para pagar libros, mucho menos matrícula escolar. Su hermano mayor, Antonio, se oponía fervientemente a que Juan estudiara, considerándolo una pérdida de tiempo que podría dedicar a trabajar en el campo. «¿Para qué necesita estudiar?», argumentaba Antonio. «Somos campesinos. Nuestro trabajo es la tierra, no los libros. Juan debería ayudar más en la cosecha en lugar de perder el tiempo soñando con cosas imposibles». Pero Juan había heredado la determinación férrea de su madre. Durante el día trabajaba en los campos, pero por las noches, a la luz de velas que él mismo hacía, estudiaba con cualquier libro que pudiera conseguir prestado. A los 10 años, Juan convenció al párroco local de que le enseñara latín a cambio de ayudar en los servicios de la iglesia. Era el comienzo de una educación autodidacta que lo llevó a aprender no solo idiomas y matemáticas, sino también oficios prácticos como carpintería, sastrería y hasta trucos de magia. «Si voy a trabajar con jóvenes», se decía Juan incluso de niño, «necesito saber hacer cosas que los atraigan e interesen». Los domingos, Juan organizaba espectáculos para los niños del pueblo. Hacía trucos de magia
caminaba en la cuerda floja y luego, cuando tenía la atención de todos, les contaba historias de la Biblia o les enseñaba oraciones. Era un método revolucionario de evangelización que desarrolló instintivamente. A los 16 años, Juan ya era considerado el maestro informal de todos los niños de Bechy y los pueblos cercanos. Los domingos, después de misa, los niños se reunían alrededor de él esperando sus historias, juegos y lecciones improvisadas. Juan tiene un don especial con los muchachos, comentaba el párroco. Pueden estar peleando y causando problemas, pero en cuanto él aparece, se calman y lo escuchan como si fuera su hermano mayor favorito. Juan había desarrollado lo que más tarde llamaría su sistema preventivo de educación. En lugar de castigar las travesuras después de que ocurrían, prevenía los problemas manteniendo a los jóvenes ocupados con actividades positivas, enseñándoles por qué ciertos comportamientos eran dañinos y ganándose su confianza a través del cariño genuino. No grites, le aconsejaba a su madre cuando veía cómo Juan manejaba a los niños difíciles. No pegues, los niños necesitan más cariño cuando menos lo merecen. Pero el sueño de Juan de ser sacerdote parecía cada vez más imposible. Su familia no tenía dinero para enviarlo al seminario, y sin educación formal, no podía calificar para una beca. La frustración de tener una vocación clara pero no tener medios para seguirla, lo llevó a considerar emigrar a América, donde había escuchado que había más oportunidades. Justo cuando Juan estaba a punto de abandonar su sueño de ser sacerdote, Dios le envió la ayuda que necesitaba a través de una persona extraordinaria. El padre José Cafasso, un santo sacerdote que se especializaba en ayudar a jóvenes con vocaciones pero sin recursos. El padre Cafasso había escuchado hablar del joven de Bechy que hacía milagros con los niños difíciles y decidió conocerlo personalmente. Cuando vio a Juan enseñar a un grupo de muchachos usando juegos y risas para transmitir lecciones profundas de moral y religión, supo inmediatamente que estaba ante alguien especial. Juan le dijo después de observarlo durante una tarde completa: Dios te ha dado un talento extraordinario para trabajar con jóvenes. Sería un pecado desperdiciar ese don. Te voy a ayudar a entrar al seminario. Padre, respondió Juan con lágrimas en los ojos. No tengo dinero para pagar los estudios. Mi familia apenas tiene para comer. Dios proveerá, le aseguró el padre Cafasso. Yo me haré cargo de tus gastos de seminario. Lo único que te pido es que uses tu sacerdocio para servir a los jóvenes más necesitados. Era la respuesta a años de oraciones. A los 20 años, Juan finalmente pudo ingresar al seminario de Chieri para comenzar sus estudios formales para el sacerdocio. En el seminario, Juan se destacó inmediatamente por su inteligencia, su dedicación al estudio y su capacidad natural de liderazgo. Pero lo que más impresionaba a sus profesores era que, incluso mientras estudiaba filosofía y teología, nunca perdía de vista su vocación específica de trabajar con jóvenes. Juan, le decía a uno de sus profesores, tienes talento para cualquier especialización del sacerdocio. Podrías ser un gran teólogo, un excelente administrador, o incluso un obispo. ¿Por qué insistes en que quieres trabajar solo con niños y jóvenes? Padre, respondía Juan, desde que era niño, Dios me ha mostrado en sueños que mi vocación es ayudar a los jóvenes, especialmente a los más pobres y abandonados. No puedo ignorar esa llamada. Durante los veranos, Juan regresaba a Bechy para ayudar a su madre, pero siempre aprovechaba para organizar actividades para los jóvenes de la región. Su reputación como el seminarista que sabía manejar a los muchachos difíciles se extendía cada vez más. Los otros seminaristas comenzaron a pedirle consejos sobre cómo tratar con jóvenes rebeldes en sus parroquias de origen. Juan empezó a sistematizar sus ideas sobre educación católica, desarrollando lo que más tarde se convertiría en su famosa metodología. El 5 de junio de 1841, a los 26 años, Juan Bosco fue ordenado sacerdote en la Catedral de Turín. Durante la ceremonia de ordenación, mientras el obispo le imponía las manos, Juan experimentó una confirmación interior poderosa de que su vida estaría dedicada completamente al servicio de los jóvenes más necesitados. Señor, oró silenciosamente mientras recibía la unción sacerdotal.
Acepta mi vida como ofrenda para tus hijos jóvenes, que cada día de mi sacerdocio sea un regalo para ellos. Después de la misa de ordenación, Juan se dirigió inmediatamente a la prisión juvenil de Turín para celebrar su primera misa como sacerdote con los jóvenes presos, muchos de ellos de su misma edad o incluso menores. Padre Juan, le preguntó uno de los jóvenes presos, ¿por qué eligió celebrar su primera misa con nosotros en lugar de con su familia o amigos respetables? Porque ustedes son mi familia, respondió Juan con total sinceridad. Dios me ha llamado específicamente para estar con jóvenes como ustedes. No hay lugar en el mundo donde prefiera estar en este momento. El 8 de diciembre de 1841, fiesta de la Inmaculada Concepción, don Juan Bosco estaba preparándose para celebrar misa en la iglesia de San Francisco de Asís, en Turín, cuando el sacristán comenzó a perseguir a un muchacho andrajoso que había entrado al templo. «¡Fuera de aquí, vagabundo!», le gritaba el sacristán a un niño de aproximadamente 16 años, sucio y vestido con harapos. «Esta iglesia no es lugar para desollinadores». Don Bosco intervino inmediatamente. «Espere», le dijo al sacristán. «Este muchacho también es hijo de Dios. Tiene tanto derecho como cualquiera a estar en la casa de su padre». Se acercó al joven, que se llamaba Bartolomé Garelli, y le preguntó gentilmente, «¿Sabes quién soy?» «Un cura», respondió Bartolomé con desconfianza. «¿Sabes para qué sirven los curas?» «Para regañar a la gente», contestó el muchacho. Don Bosco sonrió. «No, hijo. Los curas estamos aquí para amar a la gente, especialmente a los jóvenes como tú. ¿Te gustaría aprender algunas cosas? ¿Sabes leer?» Bartolomé negó con la cabeza. Como la mayoría de los niños pobres de la época, nunca había tenido oportunidad de ir a la escuela. «Bueno», dijo don Bosco, «si quieres, yo te puedo enseñar. Y también puedo enseñarte algunas cosas sobre Dios que estoy seguro de que te van a gustar». Ese encuentro con Bartolomé Garelli marcó el comienzo oficial del oratorio de don Bosco. Al domingo siguiente, Bartolomé regresó con 6 amigos. El domingo después, vinieron 20 muchachos. En pocas semanas, más de 50 jóvenes de las calles de Turín se reunían cada domingo para aprender, jugar y recibir cariño paternal de don Bosco. Lo que había comenzado como reuniones dominicales con unos pocos muchachos de la calle se convirtió rápidamente en un movimiento que alarmó a las autoridades civiles y religiosas de Turín. En menos de 2 años, más de 400 jóvenes se reunían cada domingo con don Bosco, y los vecinos comenzaron a quejarse del ruido y desorden que causaban estos muchachos pobres. «Estos vagabundos están destruyendo nuestro barrio», protestaban los residentes acomodados. «Roban, ensucian las calles y hacen demasiado ruido. Ese cura debe controlarlos o llevárselos a otra parte». Las autoridades municipales comenzaron a presionar para que don Bosco cerrara su oratorio. Le negaron permisos para usar espacios públicos. Lo amenazaron con multas. Y algunos funcionarios sugirieron que debería ser internado en un manicomio por comportamiento irracional al juntarse con delincuentes juveniles. Don Bosco, le advirtió el alcalde de Turín, si no controla a esos muchachos, nos veremos obligados a prohibir completamente sus reuniones. La seguridad pública está en riesgo. «Señor alcalde», respondió don Bosco con calma pero firmeza, «estos jóvenes no son delincuentes. Son hijos de Dios que necesitan orientación, educación y amor. Si los abandonamos a las calles, entonces sí se convertirán en verdaderos problemas para la sociedad». Durante 3 años, don Bosco tuvo que trasladar su oratorio de lugar en lugar. Lo echaron de iglesias, plazas, patios privados y hasta de cementerios. Cada vez que encontraba un nuevo espacio, las quejas y presiones comenzaban de nuevo. Don Bosco having prophetic dream showing future basilica and Salesian work, divine vision of global educational mission, supernatural guidance, fotorrealística en medio de las persecuciones y dificultades. Don Bosco tuvo otro de sus sueños proféticos que lo tranquilizó y le dio dirección clara para su futuro trabajo. En el sueño, vio una gran iglesia dedicada a San Francisco de Sales rodeada de talleres, escuelas y patios llenos de jóvenes felices que estudiaban, trabajaban y jugaban,
Una voz le decía: «Este es el lugar donde establecerás tu obra. Desde aquí, tu trabajo se extenderá por todo el mundo». «¿Pero cómo es posible?», preguntaba don Bosco en el sueño. «No tengo dinero, no tengo terrenos, y las autoridades se oponen a mi trabajo». «Yo proveeré todo lo necesario», respondió la voz. «Tú solo confía y trabaja. Los jóvenes que formes aquí llevarán mi mensaje a todos los continentes». Cuando despertó, don Bosco sabía exactamente dónde debía establecer su obra permanente: en el barrio de Baldoco, en las afueras de Turín. Era un terreno pantanoso y aparentemente inútil, pero don Bosco vio en él el futuro centro de una revolución educativa mundial. En 1846, don Bosco se acercó al propietario del terreno de Baldoco para negociar su compra. El problema era evidente: no tenía dinero. Su trabajo con jóvenes pobres no generaba ingresos, y dependía completamente de donaciones esporádicas para sobrevivir. «Don Bosco», le dijo el propietario, Francesco Pinardi, «respeto mucho lo que hace usted con esos muchachos, pero los negocios son negocios. Necesito el dinero inmediatamente si quiere comprar esta propiedad». «Señor Pinardi», respondió don Bosco con una sonrisa que ya se había vuelto legendaria, «no tengo el dinero ahora, pero estoy seguro de que Dios lo proveerá». «¿Me puede dar unos días?». «Le doy una semana», accedió Pinardi, movido por algo que no podía explicar racionalmente. Durante esa semana, don Bosco oró intensamente, pero no hizo ningún esfuerzo activo por conseguir dinero. Simplemente confiaba en que Dios cumpliría su promesa del sueño. El último día del plazo, una señora elegante se presentó en la modesta habitación donde vivía don Bosco. «Padre», le dijo, «he escuchado sobre su trabajo con jóvenes abandonados. Mi esposo murió recientemente y me dejó una herencia considerable. Siento que Dios me pide que le done exactamente la cantidad que necesita para comprar su terreno». Era la cantidad exacta, hasta el último centavo. Don Bosco pudo comprar Baldoco y comenzar la construcción de lo que se convertiría en el primer oratorio permanente de la historia. Una vez establecido en Baldoco, don Bosco comenzó a desarrollar y sistematizar su revolucionario método educativo, que llamó sistema preventivo. Era una filosofía completamente opuesta a los métodos punitivos que dominaban la educación de la época. «La base de nuestro sistema», explicaba don Bosco a los maestros que se unían a su obra, «son 3 pilares: razón, religión y amorevoleza, cariño. No usamos castigos corporales, no humillamos a los estudiantes y no generamos miedo. En lugar de eso, prevenimos los problemas mediante el amor, la ocupación constante en actividades positivas y la formación de la conciencia». El sistema incluía elementos que eran completamente innovadores para su época: educación integral, no solo académica, sino también técnica, artística y espiritual ambiente familiar. Los maestros vivían con los estudiantes como hermanos mayores, disciplina basada en el amor. En lugar de castigos, se usaba la persuasión amorosa, educación personalizada. Cada estudiante era tratado como individuo único, combinación trabajo-estudio. Los jóvenes aprendían oficios mientras estudiaban recreación organizada. El juego y la diversión eran parte integral del proceso educativo. «Un joven que se siente amado», decía don Bosco, «nunca puede hacer el mal. El cariño genuino abre el corazón y hace posible toda verdadera educación». En 1859, don Bosco formalizó su obra creando la Sociedad de San Francisco de Sales, conocida como los Salesianos. Los primeros miembros eran jóvenes que habían sido educados en su oratorio y que querían dedicar sus vidas a continuar el mismo trabajo. «Muchachos», les dijo don Bosco a los primeros 18 salesianos durante la ceremonia de fundación, «no estamos creando una congregación religiosa más. Estamos comenzando una revolución educativa que llegará a todos los rincones del mundo. Nuestro lema será: Da mihi animas, cetera tole. Dame las almas, quédate con lo demás». El nombre Salesianos honraba a San Francisco de Sales, el santo de la gentileza, cuya filosofía de «se atraen más moscas con miel que con vinagre» se había convertido en el fundamento del método educativo de don Bosco. Los primeros salesianos eran
extraordinariamente jóvenes, la mayoría tenía menos de 25 años, pero estaban completamente comprometidos con la visión de su fundador de crear un mundo donde ningún joven fuera abandonado o rechazado. Queremos ser los amigos de los jóvenes, explicaba don Bosco, especialmente de los más pobres, los más abandonados, los más difíciles. Allí donde otros ven problemas, nosotros vemos oportunidades. Allí donde otros ven delincuentes, nosotros vemos santos potenciales. Durante toda su vida, don Bosco continuó teniendo sueños proféticos que guiaban el desarrollo de su obra. Uno de los más impresionantes ocurrió en 1883, cuando vio en sueños a los salesianos trabajando en todos los continentes del mundo. Hermanos, les contó a los salesianos después de despertar de uno de estos sueños, he visto nuestra obra extendida por toda la tierra. He visto salesianos en América del Sur trabajando con indígenas en la selva. He visto escuelas salesianas en África, en Asia, en Oceanía. He visto miles de jóvenes de todas las razas y culturas siendo educados con nuestro sistema. Pero don Bosco, le dijeron algunos de los salesianos más prácticos, apenas tenemos recursos para mantener nuestras escuelas aquí en Italia. ¿Cómo podríamos expandirnos por todo el mundo? Con la misma providencia que nos ha traído hasta aquí, respondió don Bosco con total confianza. Dios proveerá los medios cuando llegue el momento. Nosotros solo tenemos que estar dispuestos a ir donde Él nos envíe. Estos sueños no eran simple fantasía. Don Bosco describía con detalle geográfico preciso lugares donde nunca había estado. Nombraba personas que aún no conocía y profetizaba desarrollos que parecían imposibles en su época. En 1875, don Bosco envió a los primeros misioneros salesianos a América del Sur, específicamente a Argentina. Era un momento histórico. Por primera vez, una congregación religiosa era fundada específicamente para trabajar con jóvenes a nivel global. Mis queridos hijos, les dijo don Bosco a los 10 jóvenes salesianos que partían hacia Buenos Aires. Van a un continente nuevo donde hay millones de jóvenes que necesitan educación, trabajo y amor. Van a encontrar dificultades enormes, idiomas diferentes, culturas diferentes, pobreza extrema, pero van con el mejor sistema educativo del mundo y con el corazón lleno del amor de Cristo. El líder de esa primera misión era Juan Cagliero, quien había sido uno de los primeros muchachos del oratorio de Baldoco. Ahora, convertido en sacerdote salesiano, llevaría el método de don Bosco a través del Atlántico. Don Bosco, le preguntó Cagliero antes de partir, ¿cómo sabemos que tendremos éxito en lugares tan diferentes a Italia? Porque el corazón de los jóvenes es igual en todas partes, respondió don Bosco. Un muchacho argentino, un muchacho chino, un muchacho africano. Todos necesitan lo mismo: ser amados, respetados, educados. Nuestro sistema funcionará allí porque está basado en el amor, y el amor no tiene fronteras. Una de las características más extraordinarias del trabajo de don Bosco era su aparente capacidad para alimentar, vestir y educar a cientos de jóvenes sin tener recursos económicos aparentes. Los testimonios de multiplicaciones milagrosas de comida, dinero y materiales eran tan frecuentes que se convirtieron en parte de la leyenda de Baldoco. Una mañana de invierno de 1860, el administrador del oratorio le informó a don Bosco que no había dinero para comprar pan para los 400 jóvenes que dependían completamente de la institución. No se preocupe, le dijo don Bosco con su tranquilidad característica. Providencia divina nunca ha fallado. Vaya a preparar las mesas para el desayuno. ¿Pero con qué los vamos a alimentar? Insistió el administrador. Dios proveerá, repitió don Bosco, y se dirigió a la capilla para orar. Media hora antes del desayuno, llegó un carro lleno de pan fresco enviado por una benefactora anónima. La cantidad era exactamente la necesaria para alimentar a todos los jóvenes ese día. Estos milagros de providencia se repetían con tanta frecuencia que los salesianos dejaron de sorprenderse. Don Bosco había desarrollado una confianza absoluta en que Dios proveería todo lo necesario para su obra educativa. En sus últimos años, don Bosco vio cómo su obra se expandía exactamente como lo había profetizado en sus sueños. Los salesianos trabajaban ya en Europa, América del Sur, América del Norte
y habían comenzado misiones en Asia y África. Para 1888, año de su muerte, existían 250 casas salesianas en todo el mundo, más de 130,000 jóvenes siendo educados en instituciones salesianas, misioneros trabajando en 6 continentes, un sistema educativo que había sido adoptado por otras congregaciones. Don Bosco le preguntó uno de sus últimos visitantes, ¿cómo explica el éxito extraordinario de su obra? Es muy simple, respondió el anciano santo. Nunca he hecho nada por mi cuenta. Todo ha sido obra de Dios. Yo solo he sido un instrumento. El secreto está en amar verdaderamente a los jóvenes y confiar completamente en la providencia.